polémica por la redacción del artículo 14 de la reforma laboral. Varios abogados laboralistas están diciendo que se abre la puerta a que las empresas dejen de pagar recargos dominicales, porque el día de descanso obligatorio podría trasladarse para cualquier momento de la semana y no solamente para los sábados y domingos, como decía la ley anteriormente. El experto en derecho laboral, Felipe Vargas. Significa que el empleador puede establecer que el día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino el lunes. Hemos hecho cuenta y se podrían estar perdiendo alrededor de 11 festivos. El Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas presenta cifras devastadoras que Colombia no puede eludir. Concentramos el 67% de los cultivos de coca en el mundo, con 253.000 hectáreas sembradas en 2023, impulsando la producción mundial de cocaína a niveles históricos, 3.708 toneladas. Sin embargo, la reacción del presidente Gustavo Petro revela una preocupante desconexión ante la gravedad de los datos y la respuesta del gobierno. Las cifras hablan por sí solas. Los números de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no admiten interpretaciones ambiguas. Colombia registró un aumento del 53% en la producción de cocaína respecto a 2022, alcanzando las 2.600 toneladas anuales. El aumento de 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos se concentró especialmente en el suroeste del país, donde las disidencias de las FARC ejercen control territorial absoluto. La magnitud del problema trasciende las fronteras nacionales. La producción mundial de cocaína creció un 34% en solo un año, multiplicando por 10 las cifras registradas hace una década. Colombia no solo lidera estos indicadores negativos, sino que los impulsa de manera decisiva, representando 2/3 del total global de las 376.000 hectáreas cultivadas. La otra decisión de la Corte Constitucional es una victoria personal para el presidente Petro, que él había presentado una tutela que finalmente termina fallándole a favor. 5-4 la Corte Constitucional. Decide la Corte que el Consejo Nacional Electoral es incompetente, le da al presidente Petro lo que se llama fuero integral, quiere decir no solamente para temas de carácter penal, también para este, que es de carácter administrativo, y le concede toda la competencia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que para estos efectos ya se sabe para dónde va, es un organismo, es una instancia totalmente inocua. La Corte le ordena al Consejo Nacional Electoral que en 5 días, es decir, antes de que termine la semana entrante, le entregue todo lo actuado a la Comisión de Acusación, que es la única competente para investigar al presidente Petro. Intenta proteger los derechos del presidente, abriendo, por supuesto, una grieta. De aquí en adelante, los presidentes podrán violar topes, podrán financiar como quieran sus campañas electorales, porque al final ellos, sus procesos individuales, irán a la comisión. La Corte Constitucional tumbó la intervención de Sanitas que había sido decidida en abril del año pasado, la primera de las grandes intervenciones. 8 de la mañana, 4 minutos, tras la decisión de las calificadoras Moody's y Standard & Poor's de bajarle la calificación a Colombia, calificación crediticia, por el desajuste en las finanzas públicas y por levantar la regla fiscal. Ahora los analistas del mercado que hemos consultado esperan un efecto cascada sobre las empresas colombianas que también emiten deuda o venden bonos en los mercados, que también sufrirán disminuciones en sus calificaciones, encareciendo sus procesos de financiamiento. También se espera con ansiedad la decisión de Fitch Ratings, la otra gran calificadora que seguramente hará lo mismo que las otras dos, bajarnos la calificación. Es la hipótesis del exdirector de crédito público del actual gobierno, José Roberto Acosta. Además, dice que la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Y aunque el presidente Gustavo Petro se quiere desmarcar de la responsabilidad de todo esto, diciendo que nos bajaron la calificación porque el Congreso no le aprobó su ley de financiamiento, varios analistas están rechazando esta afirmación,
oposición, diciendo que el problema fiscal es tan, pero tan grande que los 12 billones recaudados eran insuficientes y no hubiesen evitado una rebaja en la calificación crediticia de Colombia. Le reprochan el ex viceministro de Hacienda Andrés Pardo al presidente Petro, entre otros analistas. Y bueno, veremos hoy cómo las decisiones de las calificadoras impactarán también la decisión del Banco de la República sobre tasas de interés. En unos minutos arranca la reunión de política monetaria de junio de la Junta Directiva y recordemos que el emisor ha venido diciendo que en parte no ha podido bajar más rápidamente sus intereses en Colombia porque el desbarajuste fiscal del gobierno se lo ha impedido. La mayoría de los consultados por ANIF esperan que el Banco Central mantenga hoy estable su tasa de interés en el 9,25%, decisión que conoceremos después de la 1 de la tarde. Analistas tampoco esperan un mayor impacto en la jornada de hoy sobre los mercados porque muchos inversionistas ya habrían descontado en días previos estas decisiones que estamos conociendo sobre calificadoras de riesgo. De todas formas, vemos al dólar que ayer había bajado hasta mínimos desde agosto, cambiando un poco de tendencia, subiendo 30 pesos en estos primeros 6 minutos de negociación. Cotización promedio 4.072 pesos para el dólar en Colombia, y eso que el dólar en el mundo está teniendo una tendencia contraria, se está debilitando frente a las principales monedas del planeta, un 0,23%. Sin embargo, los analistas muy pendientes del mercado de la deuda pública, que podría seguirse viendo impactado en tasas de interés por estas decisiones de las firmas calificadoras de riesgo. Si el gobierno, Víctor, como dice el presidente Petro, le hubiese aprobado la ley de financiamiento, es decir, la reforma tributaria del año pasado, ¿no estaríamos en esta? Dice el presidente Petro, ¿es su tesis? Es la tesis de varios analistas, Néstor, porque si hubiesen recaudado 12 billones de pesos, recuerde, eso era lo que buscaba recaudar la reforma tributaria o la ley de financiamiento de diciembre que hundió el Congreso de la República. Pero hay que mirar muy bien esos 12 billones de pesos, porque más o menos la mitad era nuevo recaudo y la otra mitad era nuevo endeudamiento que se iba a recibir relajando la regla fiscal. Pero digamos que hubiesen recaudado 12 billones de pesos, esa cifra era insuficiente para volver a acomodar las finanzas públicas. Hay gente hablando de huecos fiscales de más de 40, 50, 70 billones de pesos, dependiendo el tiempo en que hagamos la medición, y estaríamos en las mismas, es lo que dicen los analistas, con todo y ley de financiamiento. Exactamente. 8 de la mañana, 7 minutos. Sí, porque y el vamos recorte rumbo a un tiene... déficit de 7-8%, ¿no? Sí, señor. 7.1%, sí. Es decir, se aumenta 40% de un año para otro porque estamos en el 5.1, sube al 7.1, pero claro que estaríamos en las mismas, le hubieran o no le hubieran pasado esa reforma tributaria en diciembre del año pasado del presidente Gustavo Petro, y estaríamos en las mismas porque efectivamente era una tributaria, póngale usted, para recaudar 12, pues que resulta que el recorte, como lo acaba de decir bien Víctor, tiene que ser casi de 50 billones de pesos, es decir, 4 veces más que lo que pensaba recaudar la bendita reforma tributaria o ley de financiamiento, como le dicen ellos. Entonces, sí o sí estaríamos en las mismas, y a esto hemos llegado y estamos, porque precisamente el gobierno decide activar esa cláusula de escape de la regla fiscal, por un lado, y por el otro, porque se niega a tener que hacer recortes mayores al presupuesto, porque no va a pasar tampoco en año preelectoral. El remedio de saltarse la regla fiscal resultó peor que la enfermedad. Y dele con el cuento, Néstor, ¿qué es culpa de este? ¿Qué es culpa de aquello? ¿Qué es culpa de este? Sí. Simplemente recordemos la entrevista que hicimos ayer con el Contralor General. Felipe, le tengo una noticia que advirtió claramente que esto que estamos comentando iba a pasar. Que está divertida esta pelea, Felipe, a propósito de economía. En Cartagena están en el Congreso de los Servicios Públicos. De Andesco. De Andesco. De Andesco, sí. Usted sabe que este es el gremio de los servicios públicos y allí van empresas públicas y privadas. Así es. Invitaron al ministro de Minas, porque el ministro de Minas pues es muy protagonista y fija posiciones. Suelen ir los ministros a estos actos de congresos gremiales. Da una declaración el presidente de Andesco, que es el exministro Camilo Sánchez. El ministro rechazó la invitación diciendo que se perdió una gran oportunidad. Y le responde, bueno, con los colmillos afuera, el ministro Edwin Palma al doctor Camilo Sánchez. Que como que se perdió una gran oportunidad, que eso no es gentileza de los gremios, que eso es plata que recogen por Ecopetrol y por empresas de servicios públicos. Están en una pelea, lo que debía ser un encuentro de entendimiento, se ha convertido en un sitio Cartagena para explicar, para demostrar el desencuentro que hay entre el gobierno
y el sector privado. Néstor, pasó lo mismo en Asobancaria, seguramente va a pasar lo mismo en la Asamblea de la ANDI, en todos los consejos gremiales está pasando lo mismo, que hay ese desencuentros entre gobierno y dirigentes gremiales. En este tema puntual de Camilo Sánchez, que es el presidente de Andesco, recuerde usted también que es el presidente del Consejo Gremial, él representa a todos los gremios del país, y la agarrada fue, no solamente porque no fue, Palma dice que es que lo único bueno de ese congreso es la fiesta, pero más allá de las gracias del ministro, la furia de Camilo Sánchez viene por dos temas. Uno, por un proyecto de ley que ha anunciado el gobierno para modificar el tema tarifario. Camilo Sánchez dice, ustedes no pueden hacer eso. Y eso no soluciona el problema. Primero eso, María Consuelo, y dice Camilo Sánchez, ustedes ni siquiera lo han consultado con el Congreso, no han consultado con las empresas para bajar tarifas en un año preelectoral. Dice, eso es politiquería. Y ahí empezó la pelotera. La idea que está presentando el ministro de Minas es que la opción tarifaria no la va a pagar el gobierno, que era el compromiso, sino la van a pagar estratos altos, lo que él llama estratos altos, 4, 5 y 6, para los estratos 1, 2 y 3. Pero entiendo también, Néstor, que en el proyecto de ley que el ministro pues tiene listo y que pues se esperaba que presentara justamente en el Congreso y tuviera la oportunidad de discutirlo ahí con los actores del sistema, estamos hablando del tema eléctrico, ¿no? Porque pues Andesco se refiere a todos los Andesco se refiere a todos los servicios públicos, en este caso nos referimos al tema eléctrico, pero hay un punto que es muy importante en ese sistema, que es lo que llaman el cargo por capacidad, que es por como un pago que se hace, el pago por confiabilidad, que es un pago que se hace por tener disponible la energía, independientemente, digamos, si se usa o no, que es una cosa que le da pues confiabilidad, como su nombre lo indica, garantías a quienes hacen inversiones, de que por tener ahí seguro, esa inversión que permite, del cual permite echar mano, pues he estado oyendo que el ministro y pues en el proyecto de ley tal vez vayan contra el cargo por confiabilidad, lo cual prácticamente cambiaría radicalmente las reglas del sector eléctrico. No, lo dijo ayer Luis Ernesto, el ministro dijo que analizará la eliminación en Colombia del cargo por confiabilidad, porque esto le cuesta a los colombianos, todos pagamos ese cargo por confiabilidad, 6,2 billones al año, y eso le permitiría bajar la tarifa entre un 5 y un 8%. Si uno renuncia a los seguros, pues sí, se ahorra una plata. Ahora, el riesgo es enorme. Usted puede quitar los seguros del presupuesto. Pero ¿qué es lo que debe pasar ahí, Néstor? Lo que debe pasar es que el gremio discuta y diga por qué es bueno, por qué es malo. Y yo sí creo que los gremios en este gobierno han perdido una enorme oportunidad de construir una relación con el gobierno Petro. Por supuesto que no es fácil, ellos estaban acostumbrados a gobiernos más conservadores, incluso gobiernos de derecha, y se sentían muy cómodos así, pero en la democracia hay alternancia. Y prácticamente todos los gremios se han convertido en foros el presidente Petro oposición no ha política. Hecho nada, ni ha dicho nada hostil contra el sector privado. Tiene usted razón. No, ha dicho constantemente cosas hostiles. Esto es culpa de los demás. Esto nunca es culpa del presidente. Es que ahí sabe cuál es el problema, Néstor, creer que solo es culpa de Petro. No creer. Para un problema siempre se necesitan dos partes. La grandeza le corresponde a los gobernantes, Luis Ernesto. Pero la grandeza le corresponde a todos. Le corresponde a todos. Años, Luis Ernesto, han tratado durante 3 años y hablan de bajar el tono y del tono conciliador, y parece que los hubieran recargado de palabras groseras, de desconocimiento del interlocutor. O sea, ese mensaje de Palma es realmente muy grosero. María Consuelo, el mensaje de hoy del ministro de Minas dice, comillas, Aurelio, lo siguiente. Le dice a los señores de los servicios públicos, Felipe, nosotros estamos hablando de bajar tarifas, ustedes de subir ganancias. ¿Quieren leyes para asegurar ganancias? Eso es lo que les gusta. En este tono está la pelea. Esto agarrón parece poquito para describir lo que está pasando. Un tema de clases. Es que no hay manera de que haya un diálogo constructivo con un gobierno que estigmatiza, ataca. Bueno, en fin, ¿cómo tiene usted un diálogo constructivo? Todas las pudicias, todas las formas. Esto ya es agarrón. Como dijo usted en el Vaticano, esto ya es con cuchillo, ¿no? Sí, esto es a navaja. Y los usuarios pagando unas tarifas expropiatorias. Sí, porque al final del camino hay un tema técnico, Felipe, y sin ser uno experto en el tema,
pero al final del camino habría que ver quién paga de verdad esa opción tarifaria. Y si se hace esa rebaja, realmente a quién beneficiaría y a quién perjudicaría. Porque el que no paga una tarifa se la clavan, perdóneme la expresión, a otro. Pero además habían dicho que la iban a pagar hace poquito. A ver, don Aurelio, rápidamente tengo una invitada, señor. Sí, Néstor, este lenguaje de Palma tiene unos elementos comunes como con Jaramillo y el tema de la salud. Fíjese usted que cada ministro va adquiriendo como ese perfil, ese lenguaje, pero es un lenguaje que oculta el problema de fondo, que es el problema fiscal del país. Es decir, estos ministros están respondiendo a la crisis fiscal, por ejemplo, evadir el pago de la opción tarifaria y trasladarlo a otros usuarios. Por ejemplo, pagar los subsidios del 2024, pero ya deberlos del 2025. Son problemas de plata. Y ante los problemas de plata responden es con ese tipo de altanerías. Que al país le digan la verdad. Colombia, mire usted, mientras el ministro Palma y el ministro Jaramillo proceden de esa manera con cierta patanería, está sonando un eco en el exterior diciendo: ese país tiene graves problemas fiscales, no podemos tapar la crisis fiscal con patanería, los ministros tienen que decir la verdad, qué es lo que pasa, y no empezar a sacar estos argumentos que no van a resolver el problema de fondo. Aurelio, porque para si eso solían ser, pero Néstor, mire, no podemos perder los congresos, en donde los gremios decían nuestra posición es esta, el gobierno decía nuestra posición es esta, y había un diálogo. Esto ya se Mire, volvió Néstor, un los tema gremios existen de insultos, para gestionar, los gremios existen para gestionar los intereses de las empresas. Esa es la tarea, esa es la función. Y si no hay interlocución, y por supuesto no están acostumbrados a un gobierno de izquierda, pues les toca acostumbrarse, porque el trabajo es ese. El trabajo es dialogar con personas difíciles de dialogar. El trabajo es dialogar con personas que piensan muy distinto a los intereses empresariales. ¿Para qué? Para resolverle los problemas a los empresarios. La verdad, yo sí creo que muchos gremios han perdido el horizonte en este gobierno. Izquierda, no, ese es un tema. Los gobiernos de izquierda también pueden respetar, hay unas reglas de juego. Es que inclusive en gobiernos de izquierda, en Brasil o en México o en Chile, hay sector privado. Y hablar y respetar. Formas. Y hay interlocución. Claro, Sí. es que aquí el punto... Que el único gobierno de izquierda es Petro en Colombia, no es cierto. Pero además, Néstor, recientemente hay como una campaña, como unos juegos del hambre dentro del gabinete para ver quién insulta más con argumentos ideológicos y con división de clases y hablando mal de las empresas y de los empresarios para ganar puntos con el presidente. Es como la recta final es... profundicemos el lenguaje de odio, los insultos, la altanería, la patanería, no solamente para ocultar el problema de fondo, que es el problema fiscal que bien señala Aurelio, sino adicionalmente para ganar puntos políticos con el presidente. O sea, el más patán es el más cercano. 8 de la mañana, 18 minutos. Pero además yo creo que sí es una estrategia equivocada, digamos, como tratar de romper todos los puentes, porque, por ejemplo, el ministro Palma va a tener, o ese por lo menos ha dicho que es lo que va a hacer, pues tratar de promover un proyecto de ley en el Congreso relacionado con el tema de las tarifas del sector eléctrico, que era el que estábamos comentando, y pues está claro, el gobierno Petro tiene que tener claro que en el Congreso actual no tiene cómo imponer sus decisiones, sino que tiene que negociarlas, tiene que llegar a puntos de concertación, o si no, no se las aprueban. Eso yo no sé cuántas lecciones más le faltan al gobierno para que lo entienda. Y entonces de que aprueben eso que quiere el gobierno. No, yo creo que el texto y de acabar el cargo por confiabilidad, nada, y entonces, pues bueno, no ganan nada con elevar el tono del lenguaje, porque uno diría, bueno, si lo elevan y consiguen hacer aprobar lo que ellos creen que es bueno, pues bueno, entiende uno la lógica. Pero aquí me parece que el ministro Palma, que a mí me gusta que un ministro que una persona sindicalista, presidente de la USO, sea hoy ministro de Minas, en fin, representa claramente unos intereses distintos, y eso a mí me parece bien, pero tiene que agenciarlos de una manera inteligente, y la manera inteligente no es tirando la puerta y pretendiendo ejercer un poder que pues no tienen. Se volvió costumbre, Felipe, en Colombia, es que es de izquierda, y entonces como es de izquierda, insulta. Yo creo que le están haciendo un daño enorme a la izquierda. No, es que como si la izquierda fuera a arrasar con la tierra que había antes de que yo llegara. Es que aquí, es decir, refundar la república.
Vamos a En eso- Cartagena en porque eso es en lo que están. les vamos a contar Pero lo que detalles pasa es que ya de están en esta- el cuarto año de gobierno. que es la pelea, está comenzando el último año de gobierno y seguramente tiene que ver en eso, Felipe, porque estamos arrancando año electoral. En Cartagena, esta es la pelea de gremios de servicios públicos esta mañana con el ministro de Minas, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Los saludos desde Cartagena, donde hoy se realiza la tercera y última jornada del Congreso Andesco, que origina esta nueva pelea entre el gobierno nacional y el sector privado. El ministro de Energía, Edwin Palma, dice que estar en este Congreso no es ninguna oportunidad para él, que aquí lo único que hay es buena fiesta, pero ningún aporte al país, y que él no está en plan de rendirle pleitesía a los gremios. En su cuenta de X escribe esta mañana: nosotros estamos hablando de bajar tarifas, ustedes de subir ganancias. Quieren leyes para asegurar ganancias, eso es lo que les gusta. Lo que tiene furioso al ministro Palma es esta declaración del anfitrión del evento, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez. El ministro le dimos la oportunidad de venir al Congreso más importante con todos los medios de comunicación para que viniera y explicara qué iba a hacer. Y nos salió con que va a presentar un proyecto de ley. Eso es simplemente globitos, porque eso no soluciona la problemática del país. A lo que se refiere Sánchez con globitos es a las propuestas del proyecto de ley que está en borrador del Ministerio de Minas para bajar tarifas. Entre otras cosas, ese proyecto dice que los estratos 4, 5 y 6 deberían pagar mayores costos de electricidad para cubrir deudas en el sector, que el cargo por confiabilidad no llegaría a todas las empresas y que el gobierno ya no revisaría las tarifas de las compañías cada 5 años como se hace hoy, sino de manera extraordinaria cuando cree que se lesiona los intereses de los usuarios. Lo que se esperaba aquí en Andesco es que ayer a las 8:30 de la mañana Palma estuviera en el evento explicando en tarima su propuesta. Sin embargo, lo que hizo el gobierno fue liberar el borrador y montar un evento en Valledupar con usuarios para discutir estas propuestas. Por supuesto, los gremios estaban aquí. Esta fue una de las declaraciones de Palma en el evento. El cargo de confiabilidad es para las plantas que garanticen la confiabilidad del sistema cuando lo necesitemos y no para todo el mundo. Habrá que revisar quiénes tienen derecho a ello y quien no tiene derecho, pues obviamente debería considerarse la eliminación de ese cargo que le cuesta a los usuarios. Pero la pelea, Néstor, no solamente es con el ministro Palma, también es con el superintendente de servicios públicos. Escuche usted mismo la queja del presidente de Andesco. Pero necesitamos funcionarios que hablen de un diálogo de verdad. Yo quiero decirles que me duele tenerlo que decir aquí públicamente, pero por primera vez el superintendente de servicios públicos no viene a Andesco a poner la cara y hablar del diálogo de los servicios públicos para beneficio de Colombia. Y es que para Sánchez, la Superintendencia de Servicios Públicos está prejuzgando a las compañías del sector, especialmente en lo que tiene que ver con gas natural. Para sumar a las ausencias, el ministro de las TIC, Julián Molina, también tenía su espacio en la agenda y canceló a último minuto. Estás escuchando Blue Radio. Es posible que se nos rompa el corazón. Es posible que sintamos que la vida se ha ensañado contra nosotras. Una ruptura amorosa, quedarnos sin trabajo, sentir que la vida no tiene sentido. Eso es posible. Y muchos de nosotros lo hemos vivido. Pero también es posible tomar una actitud de quien se sabe llamado a vivir en felicidad. Acepta la situación, la entiende y se restaura procesualmente. Eso lo podemos hacer todos. Y es lo que planteo en Romperme fue solo un comienzo. Un libro que te invito a leer para que aprendas a reconstruirte, para que aprendas a resistir y a salir adelante. Oye, tú eres una persona valiosa. En ti hay felicidad. ¡Ánimo! Tú sabes.
jalón de orejas para Colombia esta mañana con 2 duros golpes de las muy temibles calificadoras de riesgo. De un lado, Moody's, que ayer nos pasó la cuchilla, nos bajó la calificación crediticia y nos dejó a un notch, es decir, a nada de quitarnos el grado de inversión. Y de otro lado, Standard & Poor's, que desde hace 4 años ya nos quitó ese grado de inversión, pero que ayer también volvió a pasar la cuchilla tras la decisión de Moody's y nos redujo la calificación de los bonos soberanos de largo plazo de W+ a W a secas, es decir, dejándonos además de todo con perspectiva negativa, letra escarlata e INRI en la frente, que palabras más, palabras menos significa que la cosa está muy peluda y que tiende a empeorar. Ello tras la suspensión del gobierno de la regla fiscal por los próximos 3 años, quedando el endeudamiento sin palo que lo tranque y llegando este año al Pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral después de la decisión de anoche de la Corte Constitucional, que decidió que el Consejo Electoral no es competente para investigar al presidente Gustavo Petro. Dice esta mañana el Consejo Electoral: seguiremos la investigación de los demás. Lo que tiene que ver con el presidente Petro lo remitirán a la comisión de acusación. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, esta decisión que tomó en la tarde de ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional en votación 5-4 para tutelar el derecho al debido proceso del presidente Gustavo Petro y reconocer la integralidad total de su fuero constitucional, dejando sin piso la facultad que tiene el Consejo Electoral para investigarlo por presunta violación de topes o irregularidades en la financiación, obtuvo una respuesta muy corta, muy escueta en un comunicado del Consejo Nacional Electoral. Dice así: el Consejo Nacional Electoral continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022 de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que, de acuerdo con la ley, deban responder por la posible infracción a la normativa electoral. ¿A quiénes se refiere el Consejo Electoral con eso de los sujetos que, de acuerdo con la ley, deban responder? Se refiere a las otras personas señaladas en la formulación de cargos y en la apertura de investigación. Le señalo: Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol; Lucy Aide Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por haber sido las personerías jurídicas que avalaron la candidatura de Gustavo Petro. Ahora, Néstor, parece que este pronunciamiento del Consejo no fue unánime, porque a través de su cuenta de X, la magistrada Alba Lucía Velázquez señaló lo siguiente: en un Estado social de derecho como el nuestro, donde rige la supremacía constitucional, las decisiones de la Corte no se interpretan ni se maquillan, se cumplen. El Consejo Electoral no puede solo fingir obediencia mientras desconoce de fondo el fallo. Néstor, hemos conversado con fuentes al interior del Consejo Electoral, quienes nos señalan que en estos momentos el proceso está suspendido por 2 recusaciones contra la magistrada Velázquez que no han sido tramitadas en la Sala Plena y por una licencia médica que ella pidió ante la Sala Plena. Néstor. Gracias, Andrés. Magistrada Velázquez del Consejo Electoral, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días para todo el equipo y los oyentes. Doctora Velázquez, primero, ¿usted por qué dice que en el Consejo Electoral, organismo al que usted pertenece, están fingiendo obediencia? Bueno, primero que todo quiero hacer 3 aclaraciones. La primera, el comunicado no es del Consejo Nacional Electoral, es del presidente. Los comunicados siempre los saca el presidente, nunca se nos consulta en sala si el contenido de los comunicados que se expidan. Es lo primero. Lo segundo, el Consejo Nacional Electoral no tiene suspendida la investigación porque yo esté en incapacidad. Yo tuve un accidente y una cirugía a raíz del accidente con una incapacidad hasta el 30 de junio. Es decir, me reintegro la próxima semana. Y entonces el proceso sigue, está en las manos de los ponentes que hasta el día de hoy no lo han radicado en la Sala Plena para la discusión de los demás magistrados. Entonces sigue en poder de los ponentes, que están adelantando todo el proceso de investigación con lo que pues nos corresponde, que quiere decir arroba, la contadora, los auditores y los partidos políticos. Nosotros como magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, no, sí señor, no hemos tenido acceso al expediente
no tenemos noticia de qué está pasando allí porque se maneja con la rigurosidad que corresponde y a él tienen acceso los dos instructores que son el doctor Benjamín y el doctor Álvaro. Y lo siguiente es que hay 2 recusaciones, ya había habido una, hay 2 recusaciones, pero esas recusaciones de acuerdo al procedimiento se resuelven el día que el expediente se ha radicado en sala. Es decir, no se han resuelto es porque el expediente no está radicado. Porque para resolver las recusaciones yo no debo estar presente, deben estar presentes quienes deciden si estoy o no incursa en en el impedimento o en la recusación que dice Velázquez, la ciudadanía. Para ir por partes, cuando usted dice el doctor Benjamín, se refiere al doctor Benjamín Ortiz, que es uno de los instructores, ¿verdad? Sí, señor. Y cuando dice el doctor Álvaro, es el doctor Álvaro Hernán Prada, que es el presidente del Consejo Electoral, que también es uno de los investigadores del caso. Con la decisión de la Corte Constitucional de ayer, que les dice a ustedes, los magistrados del Consejo Electoral, pueden investigar todo lo de la campaña, menos al presidente Petro, ¿qué cambia en la investigación? Pues consideraría yo que habrá muchísimos cambios, porque toda la investigación desde el primer día se ha hecho teniendo al presidente de la República como un sujeto procesal. En ese orden de ideas, ellos tendrían que mandar todo el expediente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que allí determinen cuáles piezas procesales se pueden incorporar a la investigación que ellos vienen adelantando y cuáles no. Respecto a los demás, pues ya le corresponde a los ponentes determinar cuáles piezas procesales y qué parte de la investigación va a ser útil para tomar la última decisión o la decisión que deben presentarle a la sala. Pero doctora Lucía, me da pena, pero no estoy tan claro que el grueso de la investigación sobre la violación de topes de la campaña Petro Presidente sea casi en su mayoría contra el hoy presidente, porque están hablando del gerente, que es Ricardo Roa, están hablando de la tesorera y están hablando de los responsables. ¿Qué tanto cambia o qué tanto varía la investigación según eso? O sea, porque de todas maneras se está investigando es un hecho puntual que es la violación de los topes de la campaña. Sí, claro, pero pues yo quiero advertir lo siguiente, y es que desde que nosotros tuvimos conocimiento del borrador que expidieron los ponentes respecto de los cargos que se le formularon al presidente, yo manifesté 2 cosas. Primero, que el Consejo Nacional Electoral no era la entidad competente, que la competencia radicaba en la comisión, y que esto traería problemas si nosotros investigamos, porque una de las formas como se garantiza el debido proceso es que investigue el juez competente y nosotros no lo éramos. Sin embargo, pues por decisión mayoritaria se sigue la investigación y obviamente se sigue teniendo como un sujeto procesal al señor presidente de la República. Ya le corresponderá a los ponentes determinar en su buen saber y entender qué es lo que tienen que remitirle a la Comisión de Acusaciones y qué podemos nosotros investigar. O qué pueden ellos investigar y luego pasarle a la sala para que nosotros tomemos la decisión pertinente. Magistrada, el fallo de la Corte confirma entonces que el CNE nunca debió haber iniciado una investigación contra el presidente Petro. ¿Hubo un exceso de competencia? Yo pienso que no es un exceso de competencia. Los magistrados, es decir, el derecho permite múltiples interpretaciones, ¿sí? Y yo pienso que con base en la postura que tuvo el Consejo de Estado, los integrantes de la sala consideraron que actuaban de manera correcta y lo hacen fundados justo en esa decisión también del Consejo de Estado, en la que el Consejo de Estado dice que nosotros sí somos competentes para conocer. Cuando el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de remitir a la sala de consulta civil el expediente para que allí determinen si nosotros éramos o no los competentes, en ese entonces yo manifesté que nosotros no lo éramos, que el Consejo Nacional no lo era por 2 razones. La primera, porque por un asunto procedimental, y es que allí se tenía que determinar no un conflicto de competencia, sino un conflicto de
jurisdicciones y esta lo resuelve la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Y lo segundo, porque el presidente es aforado. Así lo dice la ley 996 en su artículo 21, numeral 4, que el presidente que resulte elegido deberá ser investigado por la comisión de acusación, es decir, deberá ser juzgado por el Senado, solo que el instructor es la comisión de acusaciones. Entonces, pues ya estamos frente a ese panorama y pues vamos a esperar que el Consejo Nacional Electoral le dé cumplimiento al fallo de manera clara y decidida al fallo de tutela y que se sigan produciendo las las respuestas que debe dar la investigación, tanto en la comisión como acá en el Consejo Nacional Electoral. Magistrada, usted en este proceso tortuoso y difícil como todos los procesos que se surten en Colombia, ¿usted ha tenido oportunidad de leer el expediente sobre el manejo de la plata en la campaña? Sí, señor, yo lo leí. En su concepto, en su opinión... Yo lo leí. Yo lo leí. ¿Y qué opinión le merece? Cuando le hablo de eso, es sobre las faltas que se supone está investigando el CNE, más allá de las competencias para investigar o no al presidente. Bueno, yo lo leí para sacar mi salvamento de voto. Fue la razón, digamos que adicional a las razones que les he expresado en este momento, también lo leí pues para pronunciarme de fondo porque era mi obligación. En lo que yo podía pronunciarme de fondo porque pues había asuntos en los que no, es decir, lo que tuviera que ver con el presidente no lo toqué. Sí. Doctora Velázquez, como esto aplica para todos, no solo para el presidente Petro, los candidatos del año entrante quedan habilitados para volarse los topes. Nadie, ningún candidato vuelve a responder por volarse los topes, por financiar mal su campaña. No, señor. No, lo que dijo la Corte es no. Néstor, lo que dice la Corte no es eso. Que los candidatos en últimas como Petro pueden saltarse las normas electorales y que ellos tienen un fuero integral que solía ser para temas penales y ahora tienen fuero integral que cobija decisiones de carácter administrativo como esta. No, eso no dijo la Corte. La Corte lo que hace en su fallo, pues lo vemos en el extracto del día de ayer, porque no conocemos todavía el sentido, todo el contenido de la sentencia, pero lo que dice la Corte es que el juez natural del presidente es la comisión de acusaciones. No está diciendo que los candidatos pueden volarse los topes, porque volarse los topes de una campaña es absolutamente irregular y además muy reprochable. Quien vuela los topes de las campañas debe ser sancionado. Lo que hizo la Corte Constitucional es decir, es reprochable y responden todos, menos el beneficiado. No lo dice la Corte Constitucional, lo dice la ley. Lo digo yo, derivado de lo que dijo anoche la Corte Constitucional, claro. La Corte lo que dice, lo que fija en su fallo, no es cuál es la conducta que deben seguir los candidatos o candidatas. Porque la ley es clarísima. La ley y la Constitución son clarísimas en que nadie debe superar los topes, absolutamente nadie. Y el hecho, ¿qué es lo que dice la Corte? El presidente, sea quien sea, el que gane, no todos los candidatos, el que gane se convierte en un aforado. Y el juez entonces... El que gane sí puede violar los topes. No, señor. Los demás tienen que responder. Eso. Los perdedores responden. El que gane no tiene que responder. Néstor, yo no he dicho eso. Yo he dicho es que todos, absolutamente todos, deben respetar las normas electorales. Que la Corte lo que ha expresado es quién es el juez natural. No está habilitando a ningún candidato ni candidata a volarse esos topes. No lo haría la Corte jamás y no lo haría ningún miembro del Consejo Nacional Electoral. Lo que dice es que el aforado tiene un juez natural, pero el fuero no exime a los candidatos de responder por los topes de campaña. Lo que sucede es que tratándose de candidatos que tienen fuero, la competencia para investigar o sancionar posibles violaciones a los topes no está en cabeza de cualquier autoridad, sino en aquella que la Constitución y la ley han definido según ese fuero. Eso era referido al fuero. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del fuero integral, doctora Velázquez? Mire, lo que dice la Corte, la Corte de ninguna manera
de ninguna manera ha dicho, ni yo tampoco, que los candidatos y candidatas queden habilitados después de este fallo para subir los topes, bajo ninguna circunstancia, porque quien sube los topes pone en desventaja a los demás candidatos y candidatas, ¿sí? Aquí lo que dice la Corte es el juez natural del presidente en la Corte. Lo que yo le estoy diciendo, doctora Velázquez, es si yo fuera candidato presidencial en las elecciones presidenciales del año entrante, yo me siento liberado de tener topes y me volaré los topes. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede investigar para estos, inclusive efectos administrativos al presidente de la República, es la Comisión de Acusación. Y entonces ya no investiga el Consejo Electoral, que tenía algo de dientes, y queda en la desdentada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y Néstor, y magistrada, le agrego lo siguiente, porque sí lo dice el fallo de la Corte. El fallo en el informe de prensa sobre la decisión de ayer dice: declarar que el Consejo Nacional Electoral es el competente, Néstor, para investigar a las campañas, partidos, movimientos o cualquier miembro de campañas, pero al final dice sobre los ingresos y gastos, con excepción del candidato y hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en función de su fuero. Claro, pero es una postura que defiende el sistema de las competencias, que es una garantía procesal, ¿sí? En el ámbito procesal, el debido proceso no es una simple formalidad, sino una garantía fundamental para asegurar que la justicia se administre de manera correcta, imparcial y conforme a derecho. Cuando las autoridades o los sujetos procesales omiten o vulneran las reglas procesales, se corre el riesgo de que las pruebas se invaliden, es decir, que las etapas procesales no se den como deben ser. En este sentido, el respeto al estricto a los procedimientos legales no solo garantiza derechos, sino que también es una condición indispensable para evitar impunidad y mantener la legitimidad en el sistema electoral. ¿Qué dice la Corte al respecto? El juez natural es la Comisión de Acusaciones y debe la Comisión de Acusaciones investigar y sancionar a quienes hayan cometido una irregularidad en la administración no a quienes, sino al presidente, porque estamos hablando de topes de la campaña. Lo que estoy intentando decir es que esto va a tener consecuencias en las elecciones del año entrante y en las elecciones presidenciales de aquí en adelante, cuando que ya no va a haber responsabilidad, no por lo menos ante autoridades administrativas, del candidato ganador. No, eso sí es claro, ahí estoy de acuerdo contigo, sí, claro, Néstor. no, pues es que eso sí. Claro, es decir, si quien resulte ganador ya no puede ir a la autoridad, en eso estoy de acuerdo contigo, no puede ir a la autoridad administrativa, tiene que ir al Congreso de la República, que es su juez natural. Sí. Los topes de las campañas ha habido con anterioridad históricamente quejas respecto de que los candidatos a presidencia han excedido los topes, y pues la justicia electoral y la justicia contencioso pues no ha sido lo supremamente efectivo, y eso lacera profundamente la democracia. ¿Por qué? Porque como se lo dije anteriormente, quien tiene mayores recursos tiene más posibilidades de llegar a los electores, y entonces allí puede configurarse una elección, claro, una elección que no es. Por eso es que esto regía también para las elecciones del 2022, era el sentido de hacer corresponsables a los candidatos ganadores. La última pregunta para la magistrada Velázquez. Magistrada, escuchándola a usted, podría uno concluir que si el Consejo Nacional Electoral encuentra culpables, como aparentemente va a ser, a los miembros de la campaña diferentes del presidente de la República, le tocaría a la Comisión de Acusaciones hacer lo propio, porque los subsidiarios sigue la suerte de lo principal. No, la Comisión de Acusaciones solamente lo dice la ley 996, solamente aplica para el candidato electo. Es decir, por eso, si ustedes llegan a encontrar culpable al doctor Roa y a los demás de que se volaron los topes, ¿le tocaría entonces a la Comisión de Acusaciones hacer lo propio? Pues la Comisión de Acusaciones tendrá toda la oportunidad procesal para determinar las pruebas, valorarlas y con base en ellas tomar la decisión. No sé si esta comisión quiere o no consultar la decisión que finalmente tome el Consejo Nacional Electoral, pero considero que tendría que ser muy importante en su decisión lo que este Consejo diga. Sí. Gracias, doctora Velázquez, muy amable.
Bueno, que estén muy bien. Felipe, a su pregunta, lo que pasa es que usted sabe que la comisión de acusación, ¿qué es la comisión de acusación? ¿Cómo se le dice a la comisión de acusación? No, de absolución. Pues la comisión de absolución. Es que la pregunta iba, Néstor, precisamente. Quiere decir, esto queda en manos de un organismo inane, inocuo, pero es que la pregunta nunca va a tomar una decisión. Iba precisamente para probar lo equivocada que está la decisión del Consejo, de la Corte Constitucional. Felipe, ahí es donde la decisión está totalmente equivocada. Felipe, triunfó la decisión del presidente Petro del fuero integral. El fuero del presidente. Es que esa no es una del presidente Petro, Néstor. Esa es una discusión muy vieja en el derecho constitucional colombiano. Sí, pero no hay figura del fuero integral en la Constitución de Colombia. Que siempre ha acogido la teoría del fuero integral. No hay fuero integral en la Constitución de Colombia. Esta no es la primera vez. De carácter de protección penal. Y aquí si me lo permite, Néstor, a temas administrativos. Si un tema me lo permite, administrativo Néstor, es que el presidente de la República le pueden poner una multa por pasarse un semáforo, le pueden poner una tutela. Con esto del fuero integral, el presidente se vuelve intocable. O sea, todo va a la Cámara. Se beneficia de haber tomado cualquier decisión, de que su campaña se voló los topes, y aquí no hay ninguna duda de que eso pasó. Pero eso del fuero integral no se lo inventó esta Corte Constitucional ni la decisión de ayer. Es un tema viejo, como le insisto, Néstor, en el derecho constitucional. Sí, yo sé que se lo ha ganado, que en Colombia no había. Es una discusión vieja que se ha resuelto siempre como se resolvió ayer. Le menciono tres casos en los cuales se ha resuelto de esa manera. Acogiendo la figura del fuero integral. Le menciono tres casos. Temas penales, los que usted me va a mencionar. Le menciono tres casos en los cuales se ha resuelto de la misma manera. Uno, entre otras cosas, el ministro actual de Justicia ha sido muy promotor de esa pelea y se la ha ganado. A él intentó hacerle una investigación de carácter fiscal la contralora Sandra Morelli, con quien mantenía una controversia y a quien perseguía, etcétera, y él consiguió que la Contraloría tuviera que inhibirse de investigarlo por razones fiscales. Y usted ha dicho que mal conseguido eso, ¿no es verdad? No. Este es un tema que es muy ambiguo en el derecho constitucional y siempre me ha parecido que es complejo para resolverlo. El hecho es que la Corte en ese caso fue cuando asumió totalmente la teoría del fuero integral. Dijo, a estos señores que tienen ese fuero en la comisión de acusaciones, nadie los puede tocar, distinto a la comisión de acusaciones. Ya lo hizo también la Corte Constitucional cuando tumbó la reforma de equilibrio de poderes que intentó crear una cosa que llamábamos el Tribunal de Aforados, que buscaba justamente quitarle la competencia, por lo menos para los magistrados de las Cortes, a la comisión de acusaciones. Y la Corte Constitucional tumbó ese Tribunal de Aforados porque consideró que era una manera de ir contra la independencia de los jueces, permitir que otro tribunal fuera el que juzgara a los magistrados. Y lo hizo de alguna manera el magistrado Carlos Gaviria, que aquí nos gusta citar con frecuencia, cuando amparó la inmunidad de los representantes a la Cámara que exoneraron al presidente Samper durante el proceso 8000 en una tutela que promovió la entonces representante y hoy exfiscal Vivian Morales. Al menos esos tres casos, podría citarle otros, Néstor, pero al menos en esos tres casos la Corte Constitucional ha sido absolutamente expresa que el fuero es un fuero integral. Pero fíjese que en esta oportunidad estuvo dividido, es que no fue tan contundente. 5-4, estuvo completamente dividido porque es que las consecuencias prácticas de esto sí son completamente en generarle una patente de corso al candidato que gane con respecto a los topes. Cuélese los topes, que usted tranquilo, candidato. El que gane está exento. Los candidatos perdedores, el que gane está exento. Sí gana, pero tienen que cumplir los topes. Los candidatos perdedores van a investigación en el Consejo Electoral. Eso sí que le ruegan el ganador, por cuenta de este nuevo fuero, no va... Con el agravante de que el gobierno, y específicamente el presidente, se
se aseguró el control de la comisión de acusaciones desde el día 1. O sea, Pero esto lo está hacen, completa. lo hacen Pero ustedes pero de qué porque están lo hablando, eso también sabían. es cierto. ¿De dónde sacan? Exactamente, Perdón, ¿de dónde está sacan ustedes? asegurado desde el día 1. Entonces ahí blindan. sencillamente el futuro de los candidatos ganadores es que no tienen que responder en la práctica. Pero ¿de dónde sacan ustedes que está exento, que no tienen que responder, por favor? Pues lo que es dijo que la no- Corte pues, Constitucional tiene es Si que... uno responde ante alguien que lo maneja uno, pues en la práctica Ah, sí. Entonces nos gusta... no corresponde a una objetividad María Consuelo, del nos gustan- derecho, porque nos es que gustan las políticamente instituciones- uno la maneja. Nos gustan las instituciones, María Consuelo, y las decisiones de la Corte cuando frenan los abusos de poder de Petro. Aquí lo hemos celebrado. Pero no nos gustan cuando No, frenan los abusos de claro, poder de uno otra tiene institución. derecho a que Permíteme, le- María a que Consuelo. le guste o no lo que quiera. No, claro. Uno tiene pero entonces derecho no nos que- gusta cuando no. nos gusta cuando frena los abusos de poder del CNE, en este caso contra Petro. Y Lo es que dijo tan la Corte sencillo Constitucional. que al interior de la Corte Usted va. hubo Lo que votos dijo- en una A dirección ver, y en la Luis- otra. Luis Ernesto, o sea, yo quiero- me identifico con los que los 4 que perdieron. Quiero escuchar, pero María acataré, Consuelo, por supuesto, quiero escuchar a lo Luis que sea la Ernesto Corte. la muy valiente decisión de defender a la insobornable comisión de acusación de la Cámara de Representantes. A ver. Bueno, esa comisión de acusaciones insobornable le archivó el proceso al antecesor del presidente Petro, a Iván Duque, se lo archivó. A todos, por la eso ñeñe no es política. confiable, ¿De acuerdo? porque no Entonces, es confiable. ¿por qué? Porque es que el presidente Y a de la República, Samper- y a llámese... Samper también. Llámese Iván manejan Duque, políticamente. llámese Iván Duque. Bueno, pero entonces cambien la Constitución. O sea, no nos gusta la Constitución, no nos gusta la Y institucionalidad a que hay en Santos, Colombia. y a Uribe, claro, y a claro, todos. pero esa es la... Porque es un organismo con dientes de leche, que no hace pero así absolutamente funciona, nada. así funciona la Constitución de Lo Colombia, cual no así quiere decir funciona que a el mí me fuero guste que esté presidencial. bien eso. Bueno, así funciona el fuero presidencial. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de no tener fueros presidenciales, Néstor? Que los países entran en inestabilidad política. Por eso prácticamente, como pasa en Perú, como pasa en Ecuador, que cada tanto están cambiando de presidente. Entonces, ese es un costo que pagan las constituciones que quieren algo de estabilidad política. Pasa en Estados Unidos, pasa en todas las constituciones. Bueno, Es legítimo, se puede discutir. Pero lo que es real, esto y es concluyo con para esto. no fastidiar al señor presidente de turno, ¿de acuerdo? No. De acuerdo. Entonces, está bien que le archive en la Cámara de Representantes la investigación a Iván Duque por la ñeñe política. Pues a mí no puede que no me haya gustado, pero lo acepto, acato la decisión. ¿quién está Respeto las diciendo que no decisiones de las acata su instituciones. idea? No, de Acá deberíamos acuerdo. hacer lo mismo, no De acuerdo. importa quién Claro, cómo se pero llama es el que presidente. estamos discutiendo la decisión y también se discutió al interior de la Corte Constitucional porque los votos lo demuestran, 4-5. Y yo sí creo que la naturaleza administrativa de la investigación ameritaba esa discusión profunda y por eso fue la posición del Consejo de Estado. Entonces, no es tan caprichoso no estar de acuerdo. Hay espacio para esta discusión porque así se produjo, no solamente discrepando el Consejo de Estado de la actual decisión, sino al mismo interior de la Corte. Lo celebra el ministro del Interior, Armando Benedetti, que dice: el fuero presidencial, al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la comisión de acusaciones. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Sobre esto hay una gran discusión, Néstor. Claro, yo estoy de acuerdo con María Consuelo. Este es un tema de los más complejos en materia de derecho constitucional, entre otras cosas porque como están llegando ustedes a la conclusión, claro que esto está diseñado para una cosa, para que los presidentes no se caigan. Esa es una de las características del sistema presidencial, del de los Estados Unidos, que fue donde lo copiamos, y del nuestro y del de todos los países de América Latina que lo han copiado. Se trata de que los presidentes no se caigan. El principio fundamental del sistema presidencial es la estabilidad política, la estabilidad del gobierno. Pero eso está cambiando en otras partes de América Latina por una razón, porque ustedes parten del supuesto que la comisión de acusaciones es una comisión débil y con dientes de leche, y es todo lo contrario. La comisión de acusaciones tiene los dientes más fuertes del sistema político en Colombia, ahí, ¿no? y es que puede tumbar al presidente. La única comisión que tiene la capacidad de tumbar al presidente, nada menos. Imagínense usted ese dientecito de leche. Lo que pasa es que, claro, los gobiernos han tenido mayoría hasta el día que la pierdan, como ha ocurrido en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en decenas de países de América Latina. Y ese día los dientes de leche se vuelven
una ametralladora que tumba al presidente de la República. En Colombia también. Pero Felipe, aquí se hay nos que está recordarlo. olvidando. ¿Qué es lo primero, Felipe, que hace un presidente el 7 de agosto? Asegurarse la cuando se comisión de posesiona? acusación. Lo primero, no hay nada diferente. Asegurarse la comisión de acusaciones. Claro. Y las cortes. Y me parece, a ver, Felipe, y le doy mi opinión. Y me parece que está bien, yo estoy de acuerdo, esto garantiza estabilidad política, que no toquen al presidente, que no quiere decir que no haya que decirlo, es una medida tomada en la Corte Constitucional para proteger al presidente de la República, con la que yo estoy de acuerdo. Pero Señora aquí Aurelio. no nos podemos olvidar de un pequeño detallito, que nos lo dijo aquí en Blue Radio, que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Héctor Carvajal, fue el que presentó la tutela. Ese es un detalle, pues, que no podemos se ha pasar por posesionado, alto. Aurelio, no se es ha cosa posesionado menuda. todavía. Es nuevo magistrado, no ha asumido el cargo. Lo sé, pero es un detalle que no se puede olvidar. Aquí nos dijo, la bala de plata es mi tutela ante la Corte Constitucional, y le funcionó la bala de plata al doctor Héctor Carvajal. Pero permítame, Juan Roberto, terminar. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si Samper, que si Duque, que si Santos, que si todos quedan protegidos allá en ese agujero negro que se llama la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues quiere decir que con Petro tampoco hubo cambio, que con Petro siguió lo mismo. O sea, metan ahí en la galería, en las foticos, pongan a Santos, pongan a Duque y pongan a Petro, porque es que aquí no hay que decir, pero que con Duque sí no choque, que con el otro no sé qué. No, Petro igual a Duque, a Santos, etcétera. Es decir, a Santos con su Odebrecht. Es decir, tampoco hubo cambio aquí en esto. Sí. Néstor, 8:55. Álvaro. Los dos temas institucionales son si está mal entregar la decisión a una entidad politizada como la Comisión de Acusaciones. El hecho es que la entidad que pretende investigar al presidente es tan politizada como la Comisión de Acusaciones, tan responsable de la impunidad de la corrupción electoral que es el Consejo Nacional Electoral. Ese es un coto de caza de los partidos y de los clientelistas. Entonces, pues tampoco es mejor que lo juzgue el Consejo Nacional Electoral. Y lo otro es que violar el fuero presidencial, que existe en la mayoría de los países para evitar la persecución judicial de los gobiernos y generar inestabilidad, como decían mis compañeros, es una violación de la democracia tan grande y tan grave como la de los decretazos, por ejemplo. Primero, porque es burda. Segundo, porque está dirigida por unos personajes totalmente politizados con intenciones políticas. Nadie dice que no se investigue la campaña. Como en las empresas, los representantes legales son quienes representan y asumen responsabilidad. Si esas personas después van y acusan al presidente de la Junta Directiva y dice que lo obligó, pues entonces se le abre investigación. Delegó pero que los candidatos las campañas también tienen eran responsables porque se hacía en nombre de ellos. ¿Son los beneficiarios? No, eso no es cierto que se hace en nombre de ellos. Porque a quien se elige no es solamente a un señor, se elige a todo un grupo político, a veces a partidos políticos en general. Para eso están los representantes legales que deben cumplir las normas. Si esos representantes después dicen pero la ley que, no dice lo que usted está que el diciendo, candidato Álvaro. los obligó, pues lo denuncia penalmente y va a la Comisión de Acusaciones. La responsabilidad ahí se vuelve individual, Álvaro. Sí, claro. Claro, es que yo creo que lo que está diciendo Álvaro tiene razón en el sentido de que yo creo que ahí sí hay un error de fondo en todo lo que se hace en relación con esta investigación de la campaña. Pero es la ley, ¿no? Y es que la Estamos de acuerdo que es lo que dice la ley. la investigación no se debería dirigir contra personas inicialmente, sino contra la campaña. Es una cosa que en derecho se llama una responsabilidad objetiva. Se violaron sí o no los topes. Después de que usted determina si se violaron o no los topes, mira si alguien cometió una falta, si alguien cometió un delito, si alguien incurrió en una infracción jurídica. Y porque pueden haber incurrido en infracción jurídica el gerente sin que el presidente se enterara, o el presidente, como dice Álvaro, les da la orden. ¿Quién cometió el delito? Eso es después. El Consejo Nacional Electoral cometió el enorme error de revolver las dos responsabilidades, de revolver
la responsabilidad de la campaña con la personal de cada uno del que hubiera podido incurrir en eso. Pero Néstor, déjeme decir, dar dos daticos que me parecen, ¿no? Sí. Pero déjeme dar dos daticos que me parecen importantes. Uno, a propósito de la afirmación de Aurelio de que el doctor Carvajal, que ahora es el próximo magistrado de la Corte Constitucional, fue el que interpuso la tutela, un datico que no me parece menor y curiosísimo en el sistema político colombiano. A ese magistrado lo eligieron los partidos de la oposición en el Senado de la República. El pacto histórico votó por otra candidata y la mayoría de los partidos de oposición votaron por el doctor Carvajal y por eso salió elegido magistrado de la Corte. Y el otro dato tiene que ver con la comisión de acusaciones. Si usted hace un mapa político de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, encuentra que la mayoría de los miembros de esa corporación pertenecen a partidos de oposición o independencia del gobierno. Regular, es así, con la primera estoy de acuerdo, Héctor. Esos partidos de oposición, claro, Felipe, pues el presidente de la comisión de acusación, ¿quién es? Wadid Mansur, del Partido Conservador. Usted dice es de partido de oposición. Sí, pero el señor Wadid Mansur, por cortesías del destino, es conservador petrista. Y está Olga Lucía Velázquez, Wilmer Ramiro Carrillo, Alirio Uribe, Gloria Elena Arizabaleta. En el caso de Mansur, yo no sé si tanto por un tema milagroso. Acuérdese que él está metido en el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Señalado de haber recibido plata del gobierno. ¿Qué más milagroso que eso? De la curiosa Néstor, estirpe de los goditos petristas. Y súmele en el caso de los pesos y contrapesos en la Corte, pues uno podría decir que todo gobierno tiene su Vladimir. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo gobierno tiene magistrados